Vamos a dar la bienvenida oficial a la entrevista. Hola a todos y bienvenidos a esta nueva sesión de Instagram Live. Hoy tenemos la gran suerte de contar con un invitado especial. Él es Luis Méndez Salinas, una figura destacada en el mundo literario y editorial de Guatemala. Luis es poeta, es escritor y es fundador de Catafixia Editorial, un proyecto que se ha convertido en un importante pilar para la literatura contemporánea de Guatemala. Y ha coordinado espacios de diálogo y reflexión sobre la poesía en el Centro Cultural de España. En Guatemala también ha sido la fuerza impulsora detrás del proyecto El Futuro Empezó Ayer, coeditado por UNESCO. Me corregí si me estoy equivocando en algo acá. Coeditado con UNESCO en Guatemala en el 2012, que destaca las nuevas escrituras de nuestra nación, y a lo largo de su carrera también Luis ha contribuido en una gran medida al paisaje literario guatemalteco, publicando su propia obra en libros como Sí, algún día nos haremos luces y Códex, y dando voz a muchos otros autores a través de su trabajo en Catafixia Editorial. Hoy vamos a hablar con Luis sobre su inspiración para fundar Catafixia, sus experiencias en la industria del libro y su visión para la próxima Feria Internacional del Libro, Filboa, y mucho más. Es un placer tener a Luis con nosotros, así que de nuevo te doy las buenas noches y muchas gracias por estar acá. Mil gracias, manito. De verdad que es un gusto y en una coyuntura, como decías, a nivel político sumamente intensa, interesante, estresante también, y a nivel cultural siempre hay una enorme cantidad de estímulos en este país y bien vale la pena sentarnos a platicar un poco sobre ellos. Muy bien, ¿cómo definirías el enfoque y el estilo de Catafixia? Bueno, mira, Catafixia empezó hace casi 14 años y en el momento inicial la idea era hacer como una especie de fotografía panorámica de lo que estaba sucediendo en términos de literatura y particularmente de poesía en Guatemala y también en América Latina. Desde entonces yo creo que nos hemos acercado a la labor de hacer libros a partir de las cosas que nos gustan, de las cosas que nos mueven, de las cosas que leemos un poco en el ambiente, no solo guatemalteco, sino también pues latinoamericano y ahora incluso muy, muy cercanos también al ámbito editorial español, y tratar de aportar con frescura, con honestidad, con coherencia, con criterio. Eso es una cuestión fundamental, desde nuestra perspectiva, desde nuestro entorno, para ir alimentando el ecosistema del libro en todos estos contextos. Así que ha sido una experiencia sumamente enriquecedora, de alguna manera mi vida y la vida de Carmen Lucía Alvarado, con quien hemos compartido este viaje durante todo este tiempo, básicamente está construida alrededor de esta experiencia, que empezó siendo escritural, se volvió luego editorial y también ahora pues la parte de ser libreros, ¿verdad? De recomendarle libros permanentemente a la gente y de crear espacios y mecanismos para que esos libros conecten con el público lector. Qué interesante. Un abrazo a Carmen Lucía, por cierto, también, que ayer los estuve viendo en su live y sé que no solo es tu esposa, sino que también es tu cómplice en todo este tema. Esa es la palabra, complicidad. ¿Qué te hace diferente de otras editoriales? No hablemos solo de Guatemala, hablemos de Latinoamérica. Mira, yo creo que varias cosas, pero hemos hecho una cosa que parece obvia, que resulta obvia, pero que es absolutamente fundamental y que creo que guía buena parte de nuestro trabajo. Y es que la premisa inicial es que los libros literalmente entran por los ojos, ¿verdad? Entonces hemos hecho mucho énfasis, hemos apostado muchísimo porque la parte visual, el diseño de los libros que publicamos sea sumamente pues innovadora, refrescante, estimulante para nuevos públicos lectores. Empezamos publicando poesía, pero nos hemos ido diversificando y hemos ido creando colecciones que tienen que ver con el pensamiento político, con la historia de Guatemala, y creo que esto que te digo de la relación con el diseño, con el arte gráfico, con el arte visual, ha sido clave particularmente en esta última colección, porque hemos podido acercar autores, libros, temas que quizá mucha gente, y particularmente mucha gente joven, no se acercaría de manera natural o como un primer impulso. Y la parte visual ha sido como el anzuelo, vamos a decir, que nos ha permitido encontrar muchísimos lectores en ámbitos pues ya un poco más alejados a los nuestros en términos generacionales. Y yo creo que
algo que defendemos también y que nos diferencia es que hemos construido todo nuestro catálogo, que al día de hoy tiene 125, 26 libros, en 13 años y poco más que llevamos funcionando, a partir del criterio, es decir, hay gente, que en este caso somos Carmen y yo, pensando en los libros que merece la pena leerse en este momento, ¿verdad? Esos momentos han ido cambiando y las necesidades y los libros que publicamos en consecuencia van cambiando, pero yo creo que el criterio con el que se va creando un sello editorial y con el que se van encadenando, digamos, distintos títulos y se va formando ese gran panorama que al fin de cuentas es todo lo que hemos publicado, se construye a través de esa idea de selección, ¿verdad? No nos damos abasto para publicar todo lo que quisiéramos, pero creo que hemos encontrado esa misma complicidad con la gente que durante 13 años ha estado cerca de nosotros y que confía en el sello editorial. Yo creo que Catafix es un sello en el que mucha gente ha confiado y la idea es pues no traicionar esa confianza publicando cualquier cosa, sino que seleccionar muy bien las cosas que nos interesa publicar bajo nuestro sello. Mira qué interesante, porque qué versátiles son los autores que ustedes han publicado, porque va desde Juan Manuel Caballero, por ejemplo, hasta un Julio Cumes, que en la práctica o en la teoría incluso se ven tan distintos, pero están editados por ustedes mismos. Exacto, y es que fíjate que no es necesario, creo, publicar un mismo tipo de libros o un mismo perfil de autores para tener esa coherencia que te mencionaba hace un rato. Justamente hemos logrado balancear mucho esos extremos, ¿verdad? Libros que quizá no se tocarían de otra manera, no estarían juntos en una misma librera, si no es que nosotros pues apostamos por ellos y los ponemos en circulación. Y así es que hemos ido armando un catálogo bien diverso y sumamente rico, que digamos, si a vos te interesa un libro, por ejemplo, del poeta chileno Raúl Zurita, que es uno de los poetas vivos más importantes de América Latina, que tenemos la fortuna de haber publicado en Guatemala, pero no te interesa, por ejemplo, un libro de Edelberto Torres Rivas o de Carlos Guzmán Bocler, pero si los ves en el mismo sello y con un mismo lenguaje y bajo un mismo paraguas, digamos, quizá podés conectar con otros libros, y eso es lo que hemos ido creando, creo yo, a lo largo de este tiempo, ¿verdad? Hay mucha gente que conocimos en el 2010, cuando salieron nuestros primeros libros, que al día de hoy siguen siendo ya no solo lectores habituales, sino verdaderos amigos. Y esto es una cosa importante que nos ha enseñado Catafixia, que vos, digamos, la intención primordial es publicar libros, pero terminás siendo el gestor de una comunidad, y esa comunidad es cada vez más grande, y eso es una cosa maravillosa, porque ya no es únicamente la conversación entre vos como individuo y el libro que publicamos, sino que es una conversación entre individuos distintos, ¿verdad? Y eso es muy rico, me parece, en un país como este, que necesita tanto reactivar dinámicas sociales, porque pues estamos atomizados por todos lados, y me parece que esta es una buena posibilidad de encontrarnos con otra gente. Fíjate que la siguiente pregunta era que si tenías algún libro, de los libros que has publicado, o sea, alguno que se destaque como tu favorito, pero más que el libro, quería preguntarte si alguna de las colecciones que han publicado es tu favorita. Fíjate que es difícil, es muy difícil, porque yo te diría la colección Tzakol. Es una colección que abrimos en el año 2013. Está justamente en julio, salieron los primeros libros de esa colección. Tzakol es una palabra quiché que significa formador. Y en ella hemos ido publicando, creo que son 14 volúmenes al día de hoy, obra de autores sumamente trascendentales, de una generación totalmente distinta a la nuestra, los viejos, ¿va? Los grandes, los mayores, que nos han enseñado un montón de cosas. Y ahí hemos publicado unas verdaderas maravillas. Yo diría que es como una de las joyas de la corona. Pero una de las colecciones que más satisfacción nos ha dado como editores es la colección Memoriales, que también empezó en el 2013 y que al día de hoy tiene 11 títulos publicados. Esta colección está destinada a la historia política, a la memoria
y al pensamiento político en Guatemala. Yo ahí leí la de Arbenz, Discursos de una Guatemala inconclusa. Exacto, Si no estoy mal, pertenece a esa. ese fue el volumen inicial de esa colección, porque justo salió en el año 2013, que para nosotros es un año sumamente importante en términos de país. Ese año se da el juicio por genocidio contra Efraín Ríos Montt, se da el centenario del nacimiento de Jacobo Arbenz, y de alguna manera esas dos coyunturas nos hicieron pensar y mucho en la posibilidad de, digamos, de expandirnos desde del terreno poético que estábamos habitando muy cómodamente al terreno político, y de alguna manera esa vinculación que logramos gestar y que se ha mantenido hasta hoy ha sido una enorme riqueza para nosotros y para la gente, ¿verdad? Nos permitió también ampliar muchísimo nuestra base de lectores. Hay mucha gente, Guatemala es un país que se piensa obsesivamente, ¿verdad? La cantidad de libros que se publican sobre la historia reciente, sobre la historia un poco más lejana, sobre el presente, los análisis, y en fin, todo lo que genera este país, es un tema fundamental en las librerías guatemaltecas, y eso nos ha permitido también pues ampliar muchísimo nuestra base de lectores, proponiéndoles libros que se habían publicado hace mucho tiempo y ya no estaban disponibles, y algunos otros que son, pues, digamos, escritos desde el presente y que son primeras ediciones y que son un verdadero lujo para tratar de entender un poco más el desmadre en el que estamos parados, ¿verdad? Sí, yo tengo una anécdota de ese libro porque realmente no sabía que lo había editado Catafixia. Y pasé muchas semanas escuchando un podcast. No recuerdo el nombre del podcast ahora que estoy haciendo memoria, pero el experimento podcast, ahora sí. el experimento, sí, el experimento. Y en el experimento fue uno de las, fue citado bibliográficamente el libro, ¿verdad? Entonces me recuerdo que te escribo y te pregunto, mira, ¿tienes este libro? Y a las 3 horas, 4 horas ya tenía el libro en mi casa, y pues a comérmelo como con mucha hambre, ¿verdad? Entonces, sí, la verdad es que muy interesante esta obra de los discursos del expresidente Arbenz. Creo que fue está basado entre los discursos del 51 y 54, si no estoy mal. Son 3 discursos. Desgraciadamente no hay mucha documentación sobre pues todas las actuaciones públicas, digamos, de Arbenz durante la presidencia. ¿Por qué? Porque muchos de los archivos nacionales, la biblioteca, la hemeroteca y un montón de espacios fueron purgados. Cuando entra Castillo Armas se quema un montón de material bibliográfico y no hay mucho de dónde echar mano, pero para este libro logramos encontrar el discurso de toma de posesión de Arbenz, que me parece necesario y fundamental, porque en él está delineado por completo el programa político que él estaba planteando para el país en ese momento. El segundo discurso es el informe que da al Congreso, si no estoy mal, es en 1953, el 14 de marzo, 15 de marzo del 53, ya con la reforma agraria funcionando, y es sumamente interesante la cantidad de datos que te da sobre la situación del país. Datos oficiales, ¿verdad? Que hay que leerlos en esa clave, pero es sumamente interesante. Y el último discurso, que es, por desgracia, pues el más conocido, que es el discurso de renuncia, el 27 de junio del 54. Y luego, digamos, este libro nos ayudó a fundar el carácter de esa colección, porque empezamos a pensar en el proceso, digamos, revolucionario del 44 al 54, como el espacio donde se funda una idea de nación, una idea de país, que es viable revisitar a lo largo del tiempo para encontrar ciertos elementos, ciertos asideros, no para mantenernos con la nostalgia, ¿no?, de esta revolución perdida, este paraíso que perdimos, ¿verdad? Pero sí para conocerlo mejor. Y entonces el segundo libro de esa colección, y ahí sí hay una documentación enorme, es el discurso es el libro de discursos de Juan José Arévalo. Y ahí sí logramos encontrar unas maravillas. Es un libro bastante más grueso, creo que son 12 o 14 discursos, y así fuimos mapeando del 54 para acá, del 44 para acá. Y al día de hoy pues estamos en esas todavía. De esta colección Memoriales todavía hay algunos ejemplares que se puedan comprar. Todavía, en realidad estos libros han sido
probablemente de los más vendidos de la editorial, el de Manuel Galich, los de Guzmán Bocler, después hicimos un salto hacia atrás ¿cómo se llama? Con Carlos Wilde Ospina y su libro El Autócrata, que es sobre Estrada Cabrera, y todos estos libros, afortunadamente, son de tiraje mucho más amplio. También nos permitieron eso. Nosotros solíamos imprimir al inicio 200 ejemplares de cada libro, que era una edición muy pequeña. Cortita, ¿sí? Sí, pero digamos a partir del libro de Arbenz empezamos a tirar 1000 y eso claro nos amplió un montón el espectro y también hemos tenido que hacer sucesivas reediciones del libro de Arbenz, del libro de Manuel Galich y siempre se mantienen en constante, están ahí a la mano pues para cualquiera que los quiera. Tengo que volver a mi guión y quiero preguntarte cuáles son los mayores desafíos que ha enfrentado Catafixia hasta ahora y cómo los han ido superando. Buenísimo. Mira, yo creo que los desafíos que encontramos son los que encuentra cualquier iniciativa que se plantee en el espacio guatemalteco desde el ámbito cultural, no específicamente del ámbito de los libros, de la literatura, sino desde el ámbito cultural. Básicamente trabajamos en un espacio y estamos como a la intemperie, ¿verdad? Lo que le hace falta a este país es infraestructura cultural para soportar la enorme cantidad de creación que se genera, ¿verdad? La enorme cantidad de música que hay, la enorme cantidad de arte visual, de literatura, necesita como mecanismos, dispositivos, que en otros países lo público te lo suele dar, pensar en la forma en que se maneja la cultura en México, en Colombia, en Argentina, en España, pero en este país, ahí sí que al mismo artista le toca desde conectar sus instrumentos, corregir su libro, montar su editorial, ¿va? Porque no carecemos de esa infraestructura. Y me parece que ese es uno de los grandes retos que hay que vencer, porque no partís de 0, sino que de -100, ¿va? Y tenés que ir avanzando para ir ganando terreno y poder ir posicionando tu obra, tu discurso, tu pensamiento. Y eso le ha pasado a medio mundo a lo largo de la historia, le pasa a medio mundo en el presente y pues no somos la excepción. Yo creo que lo cierto es que tenemos la fortuna de habernos acercado a la historia editorial de Guatemala con mucho interés y de notar que siempre ha habido esas iniciativas. Por más que sea complicado, por más que sea difícil, siempre están. Y eso nos da una fuerza enorme, pues, porque sabemos que, digamos, no nos quedamos lamentándonos de decir, bueno, es que en este país no hay, no se puede. Al contrario, uno de los objetivos que nos planteamos cuando iniciamos este asunto era situar a Guatemala en el panorama, en el ámbito editorial de la poesía en América Latina. Y de alguna manera hemos ido consiguiendo eso y lo que queda es seguir trabajando para consolidar todo ese proceso que llevamos desde hace un buen tiempo. Mira qué interesante, porque estás generando preguntas acá en la gente que nos está viendo. Y Flavio Pivaral, le mando un abrazo, por cierto, al buen Flavio, dice, ¿qué opinas, Luis, respecto a la postura de Vargas Llosa sobre la perspectiva política acerca del movimiento revolucionario y como un movimiento más bien liberal y no necesariamente comunista o de izquierda? Me parece que este libro, Tiempos Recios, una de sus últimas publicaciones, es un libro bien interesante que merece la pena ser leído y que merece la pena ser analizado. Digamos, a nosotros como guatemaltecos nos toca no únicamente la parte de la ficción, ¿no? del hecho novelístico que está sucediendo ahí, sino que nos interpela mucho en términos de cómo hemos leído, cómo hemos asumido nuestra propia historia. Y me parece que las conclusiones a las que llega Vargas Llosa son en realidad bastante pues, acertadas, podríamos decir. Lo que pasa es que no hemos tenido la capacidad, y el plural en primera persona es como raro, pero no se ha tenido la capacidad desde las élites de este país de leer la historia y este momento crucial de la historia guatemalteca con ojos más abiertos, y es algo que Vargas Llosa hace, digamos. En términos políticos yo no podría estar más en las antípodas de Vargas Llosa, pero me parece que sus apreciaciones sobre lo que sucedió en Guatemala, algunos comentarios que surgen por ahí en la novela, son muy precisos y de alguna manera conectan con este primer discurso de Arbenz. El plan que está ahí diseñado
es un plan eminentemente modernizador, ¿va? Capitalista, si lo querés ver así. Lo que se buscaba era derrumbar las bases absolutamente obsoletas sobre las cuales estaba construida la economía y la sociedad guatemalteca. Y eso es básicamente lo que cualquier Estado moderno hizo en algún momento de su historia, y que en el caso nuestro, pues ese momento fue abortado de la manera más radical. Y ese discurso anticomunista que entra después, que es el que sataniza a Arbenz y que sigue satanizando gente, es cualquier cosa menos una lente óptima, podríamos decir, para leer la realidad, ¿verdad? Verla en términos tan absolutamente polarizados siempre va a ser, vamos a caer en errores de interpretación. Y me parece que este libro de Vargas Llosa puede situar a Arbenz dentro de una esfera totalmente distinta a la narrativa que se ha instalado oficialmente sobre Mira él. qué interesante, porque realmente no deja de ser una novela, pero es una crítica contundente sobre la corrupción, sobre el abuso de poder, como si se hubiera escrito hace 60 años, pero actualmente, ¿verdad? Y que de alguna manera pareciera que como sociedad tiene consecuencias que es destructivas de tanto términos sociales como políticos que aún seguimos viviendo, y que Vargas Llosa los plantea de una manera muy asertiva ahí en el libro, ¿verdad? Pero bueno. Total, y Yo fíjate, tengo otra. una cosa Ajá. interesante para cerrar un poco ese tema de Vargas Llosa es que el libro, justamente la gente que más lo acuerpaba, vamos a decir, en el contexto nacional, eh, esta gente lo siente como una especie de traición, lo cual es bien interesante, ¿va? Digamos, en cuanto a la imposibilidad de salir de ciertos esquemas rígidos de entender la historia, el pasado, incluso el presente. Y en ese sentido me parece un ejercicio muy valioso, y creo yo que cualquiera que lea ese libro va a entrar, va a tener muchas reflexiones y muchas reconsideraciones que surgen por ahí. Y tengo otra pregunta también de Flavio Pioral, que dice que si crees que es viable recuperar parte de esa idea de país para hoy, o es un error tratar de recorrer ese mismo camino en el contexto de Nahuatl en el siglo XXI. Mira, yo creo que una de las claves para acercarnos a este momento fundacional de la idea de nación de Guatemala como un Estado moderno, las da justamente Bernardo Arévalo en el prólogo que escribió para el libro que publicamos sobre su padre, sobre los discursos de su padre. Dice Bernardo, palabras más, palabras menos, no se busca regresar al programa de la revolución. Ese es un programa eminentemente del siglo XX, pensado para un país que es absolutamente distinto al que tenemos hoy en día. Sin embargo, en ese programa hay ciertos principios éticos, principios fundadores, digamos, que son absolutamente atemporales y que no tienen que ver con la parte, digamos, práctica de poner en acción las ideas básicas que son, pues, dignidad para todas y para todo el mundo que vive en este país, una economía moderna donde se pueda competir, donde hay un mercado interno, ¿verdad? Que eso era una de los planteamientos económicos de Arbenz. ¿Cómo hacemos para que la enorme cantidad de gente que vive en este país tenga posibilidades de consumir y así de estimular la producción y de estimular la economía nacional? Me parece que ahí hay un montón de elementos y de claves que sí que son totalmente válidas, sobre todo porque no hemos podido solucionar un montón de problemas que teníamos en 1944, que teníamos en 1951 y que seguimos teniendo hoy en el 2023. Muchas gracias, mi querido Luis. Hablemos un poco sobre la industria del libro en Guatemala. Y yo voy a regresar 20, tal vez 30 años atrás. Cuando conseguir un libro en este país era muy difícil, ¿no? Habían un par de librerías nada más, había que irse al centro. Yo recuerdo en una etapa que tuve en Prensa Libre, ahí sobre la 13 calle, entre novena y décima avenida, habían como varias librerías de libros usados. Entonces me recuerdo que en esa etapa de periodista me tocó, como quería leer mucho más como para nutrir el lenguaje y para ampliarlo. Y me iba a meter
a esos lugares y pues a veces tenía muchísimos hallazgos, pero era muy difícil y posiblemente ahora la industria del libro está muchísimo más formada. ¿Y cómo ha evolucionado la industria del libro en Guatemala en los últimos años y cómo ha impactado Catafixia esta evolución? Mira, me parece que el presente de la industria del libro, industria es un poco complicado decirlo, ¿verdad? Porque todavía es demasiado incipiente como para pensar en los términos de una industria editorial globales, digamos, en cómo funciona la edición en México, en Argentina, en Bogotá, en España. Sin embargo, una cosa importantísima es pues la firma de los acuerdos de paz. Desde 1996, incluso un poco antes, se empiezan a gestar proyectos que hubieran sido absolutamente inviables en la época más dura de la guerra, en los años 80. Y, por ejemplo, FG Editores cumple ahorita, en octubre, me parece que es su aniversario, cumple 30 años. El Pensativo tiene 40 años, una cosa así. Sofos está cumpliendo 25. Es decir, hay proyectos que se han ido consolidando en el tiempo y eso es sumamente valioso en términos de lo que estamos hablando, cómo hacer para mejorar la salud, digamos, del ecosistema del libro en el país. Creo que el momento actual es sumamente interesante porque desde la experiencia de Catafixia, que tenemos 13 años y unos meses en el ruedo, vamos a decir, sí hemos visto un crecimiento notable, ¿verdad? Hay un montón de proyectos sucediendo, digamos que la oferta es bastante amplia. A veces en términos de calidad, de producción y tal, tenemos un montón de problemas por cuestiones de insumos, por cuestiones de pues, técnicas, ¿verdad? Que básicamente todo lo que se utiliza, la tinta, el papel, las máquinas, todo viene de fuera y a veces con problemas logísticos muy grandes. Sin embargo, la inquietud de registrar lo que se está pensando, lo que se está sintiendo, lo que se está escribiendo en Guatemala, tiene un montón de canales para llegar al público. Y eso lo que ha generado es que haya también más demanda, ¿verdad? Cada año, y eso es una experiencia que justo la Filgua nos ha enseñado a medir, nos ha enseñado a sentir año con año, es como crece la cantidad de gente, el volumen de la gente que está acercándose, digamos, a cada uno de nuestros proyectos. Y crece en cantidad el pueblo lector, digamos, de Guatemala, pero también, y eso es bien importante, crece en calidad. Hay gente sumamente sofisticada buscando cosas con un hambre y con una ansiedad así por acercarse a nuevas ideas, nuevas historias, nuevos poemas y tal. Y eso es sumamente sano, me parece. Y yo creo que si las cosas siguen, la inercia que estamos teniendo en este momento, creo que el futuro va a ser bastante promisorio. Ahora, lo importante y lo clave es que no nos podemos conformar con esta inercia que ya va caminando, sino que tenemos que potenciar el efecto para que no nos pasemos 40 años llegando a una cima, ¿verdad? Y pensando en que ya estamos mejor. Creo yo que la idea que tenemos muchos proyectos en este momento es cómo hacemos para acelerar procesos que nos permitan crecer, ¿va? Que nos permitan crecer en volumen, en cantidad y sobre todo que permitan el crecimiento del número de lectores, ¿verdad? Sabemos que este país aún tiene altos índices de analfabetismo y uno de los que más nos preocupan, creo yo, es el analfabetismo funcional, ¿verdad? La gente que anda por la vida con doctorados, con maestrías, pero que son absolutamente incapaces de leerse un libro, ¿va? Y pues entonces, claro, hay que ir diseñando y pensando las dinámicas para ir acercando a más gente a todo esto que estamos haciendo. Mira qué interesante, porque bueno, hoy comienza Filgua, en la mañana estuve viendo cómo se han esmerado tú y tus colegas libreros en editoriales, en la presentación, en exponerse, en exhibirse de la mejor manera. Contanos un poco de tus expectativas para este año y cómo has visto Filgua evolucionar en estos últimos años. Buenísimo, pues mira, justamente eso que decís, incluso de aspectos tan básicos como cómo armas el espacio para que los libros pues, sean atractivos, ¿verdad? Para la gente. Sí, claro.
la primera filwa que participamos fue en el año 2010, en julio. Y si la comparas con la que está ahorita sucediendo en Forum Majas, es pero una diferencia del cielo a la tierra, en términos de calidad de contenidos, en términos de variedad, en términos pues sí, del espacio que vos vas a recorrer como lector en los días que dura la filwa. Y eso va de la mano con ese crecimiento del número de lectores. Pero claro, la pandemia sí significó para un proceso como este, que requiere de la presencia física, que requiere de el estar ahí en un espacio y dejarte seducir, vamos a usar la palabra, por libros que no tenés a veces ni siquiera idea de que existen, ¿verdad? Ese es probablemente el efecto maravilloso de una librería. Vos entrás quizá con una idea de buscar un libro en específico, y te topas con 10 que no sabes que existen y que más de alguno te va a cambiar por completo la vida, ¿verdad? Y eso es una cosa maravillosa. Entonces, claro, la pandemia fue un freno, me parece, para la dinámica que traía de 2010 a 2019. Las filwas virtuales que fueron el 20 y el 21, francamente creo que no funcionaron del todo bien. Todos ya estábamos un poco hastiados de tener que trabajar, estudiar, convivir con la gente a través de pantallas, y no se logró trasladar, me parece a mí, la dinámica de la feria en el espacio público, digamos, al espacio digital. Sin embargo, en 2022 la filwa se realizó a finales de noviembre. Me parece que fue bien interesante medir como la necesidad que existía de volver a ser parte de este evento, que hay que decir y hay que reconocer que es el evento cultural más importante y más sólido que tiene nuestro país, ¿verdad? Es un evento, yo diría, masivo, ¿verdad? No tengo los datos exactos de participación, pero de 200,000 personas, no, estoy seguro que no baja, y debe ser bastante más. Entonces, creo que restaurar un poco esa dinámica fue la tarea de la filwa del 2022 y un poco la de la filwa de este año, debo decir, porque hace 7 meses estábamos en una filwa y ahora estamos de nuevo, y me parece que ahora lo que toca es, pues sí, volver a encauzar el tráfico y la inercia que te mencionaba antes, de nuevo en ese carril de crecimiento en el que estaba antes del 2020. Mira que voy a hacer un corte comercial acá, y es que quiero saludar a varias personas que se han conectado. Se conectó Marlon Puente, a mi querido Pirulo, le mando un abrazo, gracias por haber estado acá viendo un rato acá esta entrevista que está por demás interesante. A Cacho Hernández de Malacates también le mando un abrazo, que estoy viendo que anda por ahí, así que un abrazo a todos. Ya hace falta ir a rockear una de estas veces. Estoy a nada de irme a ver a Viernes Verde la otra semana, así que para quien se apunte nos vamos a ir a ver a Viernes Verde. 30 años, mira, esa es otra institución, 30 años de estar otra ahí. Institución. Bueno, tengo una pregunta acá de alguien que seguro conoces. Dice Francisco Pérez. Dice, ¿cuál eso debería ser el medio para poder crear un interés en la lectura en los jóvenes de etapa escolar? ¿Qué opinas? Mira, yo creo que nos hemos confundido por un lugar común que casi que todos hemos usado más de una vez en la vida. Y es la idea esta del hábito de la lectura, ¿verdad? ¿Cuánta gente no hemos oído? Es que yo no tengo el hábito de la lectura. Me parece que verlo así como un hábito, como una cosa rutinaria, como una cosa que haces un poco por probar, por ver, creo que es un error. La enorme cantidad de jóvenes, es increíble en realidad. Uno piensa que los jóvenes no están leyendo, los chavitos andan viendo TikTok y andan en otro Peso lado. pluma, ¿no? Sí, pero fíjate vos que, y eso lo hemos visto en carne propia, lo hemos vivido en carne propia. Hay un montón de chavitos que no han ni salido del colegio, que andan buscando una cantidad de cosas, que probablemente se engancharon con Harry Potter, y esa fue su puerta de entrada para universos inconcebibles y maravillosos, ¿verdad? Y entonces vos lo que ves ahí son chavitos que no andan pensando en términos de hábito de leer, ¿verdad? No andan pensando, me tengo que leer 5 páginas diarias porque es como algo bueno para la salud, sí, sino que encuentran verdadera emoción, intensidad, temas, cosas que les preocupan, que les suceden. Y por ejemplo, la enorme cantidad de gente que entró
a leer a través del Señor de los Anillos o del Hobbit, ¿verdad? Y que de ahí saltan a un montón de otras cosas. Y es increíble, nosotros en la librería que recién abrimos hace 7 meses en el Pasaje Rubio, nos ha extrañado muchísimo, todavía no nos lo explicamos, pero hay un montón de gente entre 17, 16 y 22 años, te diría yo, algo por ahí, que están buscando leer clásicos rusos, que son estas novelotas de 1000 páginas, Guerra y Paz de Tolstoy, Karamazov de Dostoyevsky, Ana Karenina, que decís vos, ¿qué hacen estos chavitos tan chavitos pasando un mes o 2 meses leyendo libros de 1000 páginas, ¿verdad? Escritos en el siglo XIX? Es que no hay como manera de trazar esas conexiones. Y sin embargo suceden, y suceden no una, no dos, no 10 veces, ¿verdad? Es bastante más. Entonces me parece que si enfocamos el asunto a cambiar el paradigma de generar el hábito de leer, por disfrutar del gozo de leer y de encontrar en los libros historias, mundos paralelos, vivir las vidas que no te tocó vivir. Creo que ahí es donde vamos a lograr conectar mejor con un montón de públicos, probablemente más jóvenes o incluso de nuestras edades o más viejos, ¿verdad? Porque creo yo que la lectura es maravillosa porque no es una sola cosa, ¿verdad? No todos leemos por la misma razón. Encontramos la risa muchas veces, pero también encontramos el sufrimiento, encontramos el asombro, encontramos un montón de cosas y por eso es que es tan rico leer. No es que si lees un libro de estadística general es lo mismo que leer una novela del siglo XIX de Tolstoy o una novela escrita por un contemporáneo nuestro aquí en la ciudad de Guatemala. Entonces hay un montón de cosas que la lectura como lenguaje te permite, pero que en realidad van mucho más allá del hecho de pensar que tenés que sentarte a leer páginas así como tenés que ir al gimnasio o tenés que comer sano, ¿no? Ahora que mencionabas a Dostoyevsky, me recuerdo que yo leí Crimen y Castigo como a los 14 años. Y casi me desmayo. O sea, creo que no era una lectura tan digerible para un niño de 14 años, ¿no? Pero creo que es un tema de gusto. Y de alguna manera el hábito es como sentarte a retomar el libro y terminarlo, ¿no? O sea, pero sí, he escuchado muchísimo también eso, es que uno tengo el hábito de la lectura y posiblemente no estoy leyendo lo que quiero, o sea, porque un niño de 14 años leyendo a Dostoyevsky es un poco sangriento eso, ¿no? Pero si encontrás algo como lo que hizo J.K. Rowling con Harry Potter, que cautivó a una generación completa y lo sigue haciendo, y que es la puerta de entrada para mantenerte en esta relación tan linda que es la lectura, ¿no? Pero sí, bueno, en fin. Mira, estos libros que incluso saltan de generación, ¿va? J.K. Rowling, pues nosotros estábamos en el colegio hace casi 20 años, ¿va? Y ya estaban esos libros haciendo averías en la cabeza de un montón de chavitos de nuestras edades. Y ahora están haciendo lo mismo con chavitos de 13, 12, ¿va? Es bien interesante eso. Claro, usted no ha ido el tiempo como agua entre las manos. Qué conversación tan fluida, 41 minutos ya. Yo no lo he sentido y de verdad te agradezco mucho tu tiempo, mi querido Luis. Vamos a las últimas 2 preguntas. Hablamos un poco de cómo va a participar Catafix en Filgua este año y si nos puedes adelantar algunas novedades que van a presentar. Buenísimo, pues mira, este año para nosotros es bien distinto a todos los años anteriores. ¿Por qué? Porque, por esto que te mencionaba hace un rato, en diciembre, justo cuando terminó la Filgua terminó el 4 de diciembre del año pasado, y el 7 de diciembre abrimos la puerta de nuestra librería aquí en la ciudad de Guatemala. Un par de años antes abrimos nuestra librería en Xela, pero de alguna manera Santiaguito Libros, que es como se llama la librería de Xela, ha sido un ejercicio que hemos llevado un poco a control remoto, ¿verdad? Nosotros estamos aquí en Ciudad de Guatemala y sí, estamos siempre pendientes de Santiaguito, pero ha habido siempre cierta distancia. Ahora que estamos en el Pasaje Rubio y que ha sido una operación mucho más grande y mucho más exigente en todos los términos, económico, de tiempo, de todo, lo de aquí del Pasaje, pues es como volver a entender la dinámica de lo que tenemos que hacer. Y en este caso, en Filgua vamos a estar
pues es la oportunidad que encontramos para regresar a nuestra raíz como editorial. En ese sentido, vienen en esta próxima semana, el martes, creo que ya estarán con nosotros 2 títulos nuevos. Uno que es la novela, ya un clásico de la literatura guatemalteca, que es El material humano, de Rodrigo Rey Rosa, uno de los autores más importantes que tiene este país, y una de sus novelas emblemáticas, que se edita pues después de algún tiempo de ya no estar en circulación, y es una gozada el libro que vale mucho la pena leer. Y el otro es el libro de la historia universal, se llama, es un libro de poesía de este tamañón, de Francisco Nájera, que es uno de los poetas vivos también más importantes de este país, que vive en Nueva York desde los años 60, pero que siempre ha estado conectado, digamos, a la cultura y al ser guatemalteco, ¿no? Habitando este país a pesar de la distancia. Y esos 2 libros son los inmediatos, pero tenemos un plan que esperamos poder cumplir de aquí a diciembre de este año, que aprovechando que cumplimos 14 años el 19 de octubre del 2023, ya tenemos ahí armada la lista de 14 libros que están prácticamente en proceso, de un montón de temas. Hay libros de la colección Memoriales, hay libros de todas las colecciones, y que nos van a tener sumamente ocupados en los próximos meses, y que van a ir saliendo a partir de agosto hasta diciembre. Y una cosa importante, creo yo, de esta Filgua para nosotros es que es también la primera vez que vamos a llevar al espacio de la feria libros que no son, o sea, no solo libros publicados por Catafixia, sino también una parte de lo que estamos distribuyendo en las librerías, y que traemos pues algunos libros que no conseguís casi que en ninguna parte, libros que creemos que merecen mucho la pena leerse, y que de alguna manera, creo yo, amplían un poco el catálogo de las cosas que vas a ver en Filgua, títulos de editoriales españolas, argentinas, mexicanas, que nos interesan mucho y que bien vale la pena pues revisar, ¿verdad? Ese libro del Mágico González que tenés por ahí. Es una maravilla, man. Es una maravilla. Sí, yo me imagino que ya lo vendiste, pero para la próxima, ahí apuntame en la lista de espera. Viene uno para, creo que es antes de que termine la feria, el 14 de julio vienen 2 más, así que ahí te guardo de una vez. De una vez ahí, pásame el número de cuenta. De una vez, vamos a salir de eso. Increíble la historia del Mágico González y lo que pudo haber sido ese jugadorazo salvadoreño, que para mí es el mejor jugador de la historia de Centroamérica. Muy por encima de Keylor Navas, del Pescado Ruiz, de Pablo Sarcoche. Pero bueno, ya nos vamos a poner a hablar de fútbol aquí en esto. Muy brevemente te digo algo de lo que he estado ojeando del libro, porque yo me quedé con un ejemplar que vamos a ver si lo suelto en algún momento. Pero el Mágico es este personaje absolutamente delirante dentro de una cancha de fútbol, pero es incluso más delirante afuera de las canchas de fútbol. Y todo el libro está construido a través de conversaciones entre el autor y un taxista salvadoreño, que resulta ser el Mágico González, ¿verdad? Que maneja un taxi en El Salvador al día de hoy. Y el libro se llama El Mágico González, el genio que solo quería divertirse. Y es una maravilla las conversaciones que he estado hojeando en estos días, francamente maravilloso, como un tipo que pudo haber sido, pues sí, la gran estrella del fútbol español, simplemente no le interesaba el asunto y se divirtió y jugó como los dioses, y ahora está manejando un taxi en una ciudad del quinto mundo como San Salvador. Interesante. Lo que hubiera sido ese Mágico González en el Barcelona. Pero bueno, mi querido Luis, ¿algo más que quieras? Me encantaría que compartieras tus redes sociales, dónde están ubicados. Quiero recordarles que esta entrevista, si usted se la perdió desde el principio, la va a encontrar en unos minutos acá en este perfil. En una hora más o menos en YouTube va a poder encontrarla completa, y en el www.xavi.com.mx. Así que, mi querido Luis, ¿dónde los encontramos? ¿Dónde los buscamos? ¿Cómo encontramos a Catafixia? Buenísimo. Pues miren, durante los próximos 10 días, hasta el domingo 16 de julio, nos encuentran en Forum Majadas, un lugar absolutamente conocido y visitado porque prácticamente todos sabemos por dónde está Forum Majadas, en la ciudad de Guatemala, y el horario de atención de la Filgua es de 9 de la mañana a 9 de la noche. Ahí vamos a estar con una
amplia selección de libros de nuestro catálogo, casi todo nuestro catálogo, y una gran cantidad de cosas que traemos de fuera. Eso es para esta Filwa, a la cual les invito con mucho entusiasmo. Creo que será una de las mejores ferias de los últimos años, sin lugar a duda. Vienen 2 autores, entre otros tantos, que me interesan muchísimo y que vale la pena que no se los pierdan. El primero es Guillermo Arriaga, un escritorazo, un novelista espectacular, y que además es el creador de estas películas maravillosas que hemos visto dirigidas por Iñárritu, Amores Perros, 21 gramos, Babel y un montón de cosas más. Él va a estar presentando su libro el domingo 16 a las 4 de la tarde, me parece. Y también el salvadoreño Horacio Castellanos Moya, un novelista delirante, así como el Mágico González es en el fútbol, así es Horacio en la literatura, y vale la pena ir a escucharlo. Esto es pues pensando en la Filwa, que yo creo que no se la pueden perder. Y pues ya pensando en el largo plazo, aquí en la ciudad de Guatemala estamos ni más ni menos que en el Pasaje Rubio, en el portal de comercio, a pasos de la plaza central del centro histórico de la ciudad. Estamos en el local 7, es un local grande, ustedes lo van a ver. Tenemos una enorme cantidad de libros muy chingones, muy interesantes. También tenemos una barra que nos permite vender todo tipo de guaros maravillosos y de comidas. Entonces sí, creemos que la combinación literatura, lectura, cultura y goce y disfrute de la conversación y de la gente y del espacio es fundamental. Así que los esperamos ahí en el Pasaje Rubio. Estamos en redes sociales, en Instagram como catafixia.centro, y la editorial tiene también su perfil aparte, que es Catafixia GT. Y ahí pues nos pueden pedir cualquier libro que quieran. Si no pueden llegar al espacio físico en Ciudad de Guatemala o al espacio físico en Xela, que estamos también en el centro histórico de Xela, pues les podemos enviar los libros que quieran a donde quieran, y básicamente lo que queremos es no darles excusas para que no lean, ¿verdad? Queremos que tengan todas las facilidades para encontrar el libro que anden buscando, y si no lo tenemos, pues se los podemos traer. Así que bienvenidos, esperamos recibirles en Filwa, en Xela o aquí en la ciudad de Guatemala, y espero verte a vos pronto también, que nos podamos tomar una cervecita como Dios manda. Y gracias de verdad por este espacio. Me parece que siempre es interesante hablar de todos estos procesos que hemos estado viviendo, y a nivel cultural y a nivel social, pues darle toda la pompa que merece un esfuerzo colectivo como la Filwa, como la edición de libros en un país como este. Muchas gracias, mi querido Luis, mi querido Pelón. Que vivan los libros, que vean las letras, y muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron en este Instagram Live. Y por supuesto, un enorme agradecimiento a Luis Méndez Salinas por tomarse el tiempo en compartir con nosotros sus experiencias y reflexiones. Sin duda, hace una charla llena de conocimientos y una gran oportunidad para comprender mejor el pasaje literario y editorial de Guatemala. Además, siga usted pendiente de nuestras próximas charlas en vivo, donde continuaremos explorando temas interesantes. Mañana el doctor Ángel Valdés, no se lo pueden perder. Vamos a hablar de comunismo, socialismo, la izquierda y la idiotez. Y nos vemos hasta entonces. Cuídense mucho y recuerden a leer más. Como siempre digo, arroz. Nos vemos.